hoy es un domingo especial porque hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas. Como usted sabe, en esta iglesia creemos en la importancia de la predicación de la palabra de Dios, creemos en la importancia de las sagradas escrituras como la guía, como la luz que nosotros los cristianos necesitamos para la vida. Y enseñamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios a través de los libros de la Biblia. Vamos avanzando a través de los libros para poder tener un mejor entendimiento y comprensión de lo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. El domingo pasado terminamos de estudiar el libro de Jueces y el libro de Josué, y estuvimos bastantes semanas, bastantes meses estudiando ese libro. Y solo para puntualizar, si pudiéramos condensar lo máximo posible el mensaje del libro de Josué, es el siguiente: Dios tiene una tierra de bendición para los que creen en él. Hay un lugar de bendición, de reposo, de descanso, donde las promesas del Señor se hacen realidad en la vida de todo creyente, de toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo. Pero por supuesto, para entrar en esta tierra de bendición, el primer paso es la fe, es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, dándole la espalda a los pecados de este mundo y siguiendo al Señor. El ejemplo de Israel en Josué nos enseña que mientras Israel buscaba al Señor y se mantenía consagrado a Dios, él tenía éxito, este pueblo tenía éxito. De la misma manera, nosotros como creyentes, mientras nos mantengamos consagrados al Señor, buscándole, obedeciéndole, manteniendo nuestra vida en orden, nos va a ir bien. El Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir, y aún en medio de las diferentes circunstancias de la vida que todos vivimos, pues encontraremos la paz y encontraremos el éxito. Sin embargo, la historia del libro de Josué termina con la muerte de Josué, con este gran hombre de Dios que fue realmente un hombre que pudo tomar la talla, que pudo realmente estar a la medida, a la altura del liderazgo que dejó Moisés. Y ese hombre dirigió al pueblo de Israel durante todo este tiempo de conquista de la tierra de Canaán. Y a su muerte vemos ahora el inicio de otra historia. Vamos a ver ahora en este libro, el libro de Jueces, cómo la obra de Dios, hermanos, permanece a lo largo del tiempo y no depende de una persona. Murió Moisés, pero Israel siguió adelante y la obra de Dios seguía adelante. Murió Josué y la obra de Dios seguía adelante, porque la obra del Señor, hermanos, depende de Dios, no depende de una persona en particular. Entonces, lo que vamos a ir viendo y aprendiendo en este libro de Jueces, que no es muy largo, es realmente un poco corto, nos va a enseñar cómo la obra de Dios avanza ya sin Moisés y ya sin Josué. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el pueblo. ¿Qué hace? ¿Van a decidir obedecer al Señor? ¿Van a mantenerse firmes en los mandamientos y enseñanzas y estatutos que recibieron de sus líderes? ¿O van a desviarse? Esto nos enseña una cosa: que cada uno de nosotros debemos tomar decisiones personales de obediencia al Señor. Exacto, en la iglesia tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos maestros de la Biblia, tenemos nuestros discipuladores o consejeros o consejeras, hermanos o hermanas que tal vez tienen un poquito más de camino en la vida espiritual, un poquito más de madurez espiritual, y nos pueden aconsejar, nos pueden enseñar, nos pueden instruir, pero ninguna persona nos va a instruir las 24 horas del día, los 365 días de la semana, ni va a tomar decisiones por nosotros. Nosotros tenemos que en algún momento de la vida tomar decisiones personales y ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y contra la maldad, porque cuando no lo hacemos, nos puede suceder lo que va a pasar con el pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Ellos poco a poco empiezan a alejarse de los mandamientos y del liderazgo que recibieron, y vamos a ver, hermanos, la historia del caos en el pueblo de Israel. Cuando no somos radicales en nuestra lucha contra el pecado, cuando no somos radicales en nuestra obediencia al Señor, entonces vamos a ir poco a poco deslizándonos hacia el debacle y hacia el desastre. La historia del libro de Jueces es la historia de cuando el pueblo de Dios se aparta del Señor, que justamente es el título de esta serie que le hemos puesto, ¿no? Cuando nos apartamos de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nos apartamos del Dios? Y vamos a ver que, si bien es cierto, la ruina y el caos no es instantáneo, poco a poco nos iremos deslizando hacia una vida de despropósito, hacia una vida de tristeza, o hacia una vida de angustia. Yo siempre digo esto, hermanos: la vida de por sí y es difícil, no la hagas más difícil apartándote del Señor. Te lo repito, la vida ya es difícil, ya tiene sus complicaciones, tiene sus retos, tiene sus desafíos. No lo hagas más difícil, no te compliques más la vida apartándote del Señor.
si uno se aparta del Señor, si uno rechaza su palabra, pues más difícil va a volverse nuestra vida. El libro de los jueces también es el libro de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo de Israel se apartaba constantemente de Dios para ir a buscar a dioses falsos, a dioses paganos, Dios en su misericordia, una y otra vez, cuando el pueblo estaba en angustia y clamaban y se acordaban de que tenían un Dios y clamaban a Dios, Dios les respondía. Entonces, hermanos, eso también nos enseña que aún en el abismo más profundo que podamos haber caído, tal vez usted se ha alejado del Señor, tal vez usted se ha apartado de Dios durante semanas o meses o años. Déjeme decirle, usted no está tan lejos que Dios no le pueda alcanzar. Usted no ha arruinado todavía tanto su vida que Dios no le puede restaurar. Mientras usted respire, mientras usted viva, aún hay esperanza. Cuando ya uno muere, ya no hay esperanza, dice la Biblia, ya no hay. El que murió, pues va a ir según el lugar donde creyó. Si creyó en Cristo Jesús, va a ir al cielo inmediatamente. Si no, pues estará ya en el lugar del infierno y ya no habrá oportunidad para esa persona. Pero si usted está vivo, si usted respira, todavía hay una oportunidad para usted y no se puede haber alejado tanto que Dios no le pueda alcanzar. Ese es el mensaje también del libro de jueces. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 1. ¿Sí? Hoy vamos a ver el capítulo número 1 y este capítulo nos va a enseñar justamente esa transición. Y es un capítulo, verdad, tremendo. Yo lo he vuelto a leer, estudiar y de verdad que el libro de jueces impacta tanto mi corazón porque nos ayuda a entender cómo una nación puede llegar a experimentar tantos tropiezos y descalabros, nos ayuda a entender por qué vivimos actualmente así, por qué las naciones estamos experimentando estas desgracias, por qué muchas naciones se encuentran en crisis económica, social, sanitaria, nos ayuda a entender, es un libro relevante, nos ayuda a comprender por qué es que el hombre se mete en tantos problemas, porque el hombre se ha apartado de Dios. Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. El capítulo número 1, hermano, y lo va a ver usted en pantalla ahorita, la agenda del día de hoy, nos muestra 3 puntos importantes. Bajo la dirección del Señor, experimentaremos la victoria. Versos 1 al 9. Sin consagración completa, no hay victoria completa. ¿Sí? Sin consagración completa, no hay victoria completa. Versos 10 al 26. Y por último, sin liderazgo y decisión o obediencia, experimentaremos la derrota. Sin liderazgo y decisión o obediencia, experimentaremos la derrota. Versos 27 al 36. Entonces, sin más, déjame por favor dirigir unas pequeñas palabras de oración al Señor como inicio de esta serie, agradeciéndole al Señor por una oportunidad más de predicar su palabra y separa por favor tu Biblia, tu hoja de apuntes, porque vamos a aprender hoy día de la palabra del Señor. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de empezar una serie más, estudiando un nuevo libro de tu palabra. Señor, a través del viaje de este libro, las semanas que nos tome, Señor, sin tu misericordia, tú nos mantienes con vida aún, pues enséñanos, ministranos, edifícanos, aclara nuestra mente, alumbra nuestro corazón para que podamos comprender y obedecer todo lo que tú nos estás hablando en tu palabra. Salva a quien deba ser salvado, exhorta a quien deba ser exhortado, consuela a quien deba ser consolado, anima a quien deba ser animado, fortalece a tu iglesia. Y a todos mis amigos, Señor, que en esta mañana me están viendo, me están escuchando, que tal vez, Señor, aún no han creído en Cristo Jesús, que hoy le puedan conocer, Señor, por tu gracia y misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entramos de lleno entonces al pasaje, al capítulo 1, y vamos a leer, hermano, acompáñame por favor a leer capítulo 1 del libro de Jueces, versículo número 1, y leemos. Si usted lo tiene en pantalla, pero también puede verlo en su Biblia, no hay ningún problema. Estoy leyendo, como ustedes saben, la Biblia de las Américas. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor le respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Ahí lo vamos a dejar un momento. ¿Y qué cosa vemos acá, hermanos? En primer lugar, después de la muerte de Josué, ¿no? Porque eso dice claramente el inicio del libro de Jueces, esto sucede después de la muerte de Josué, la obra de Dios continúa. Aún todavía hay zonas por conquistar, aún hay ciudades cananeas que deben ser conquistadas, aún muchas de las tribus de Israel deben de tomar posesión completa de la heredad que Dios les ha dado a cada uno de ellos.
Ahora, algo importante que podemos notar, que podemos ver en estos acontecimientos que suceden después de la muerte de Josué, es que no se señaló a un sucesor como siervo de Dios después de Josué. No sucedió así a la muerte de Moisés. Cuando Moisés murió, y usted se acuerda porque lo hemos estudiado, cuando Moisés murió, el Señor mismo mandó que Josué fuera designado como sucesor de Moisés. Y así fue. Oraron por Josué. Josué fue ordenado, fue comisionado como el siguiente líder del pueblo de Israel, y así fue durante todos esos años. Pero a la muerte de Josué, vemos, uno, que Dios no ordena que haya ningún sucesor, y eso es importante. Dos, que tampoco el pueblo busca que haya un sucesor después de Josué. Eso es algo importante, porque eso es un cambio en la manera como se va a gobernar el pueblo de Dios. Ya no estamos entonces hablando de un líder que está dirigiendo al pueblo, pero eso también plantea un problema y un reto, porque sin un líder fuerte, sin un líder consagrado a Dios, sin un líder que realmente les guíe, iba a ser un poco complicado que ellos pudieran llevar la tarea pendiente que tenían por delante. Así que, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel ahora tenía que aprender a confiar y a depender de la dirección de Dios y de sus mandamientos, porque no tenían un líder que le dijera qué tenían que hacer. No tenían un líder que le dijera qué tenían que hacer. Así que ellos ahora tenían que buscar a Dios y buscar en su palabra para saber qué hacer, para poder tener la dirección y poder recibir la sabiduría necesaria para poder tomar las acciones correspondientes. Y así fue. Por lo menos al inicio, vemos que la tribu de Judá consulta al Señor. Bueno, realmente todo el pueblo de Israel consulta al Señor, consulta a Dios y les pregunta: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Subiremos a continuar la obra? Y el Señor le dice: sí, vayan, que Judá vaya primero, porque yo he entregado la tierra en sus manos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que si bien es cierto, Dios no señala a un hombre en particular, siempre, por lo menos Dios señala, en este caso, a una tribu en particular. Es decir, la tribu de Judá, ella va a tener el liderazgo. Recuerda, solo para que puedas tener un contexto mejor, que de los 12, que estas tribus de Israel nacieron ¿de dónde? ¿De dónde provienen? Provienen de los 12 hijos de Jacob, de Israel. Y de estas tribus, de estos hijos, perdón, el primogénito era Rubén. Pero Rubén perdió su primogenitura porque se acostó con la mujer de su padre. ¿Y quién tomó la primogenitura? José y sus hijos, ¿no? Efraín y Manasés. Pero a pesar de que la primogenitura la tenía la tribu de José, o Efraín y Manasés, las medias tribus, realmente Dios le da el liderazgo a la tribu de Judá, de donde en el futuro saldría el rey David y de donde muchos siglos después saldría también el Mesías. Entonces, Dios les está dando el liderazgo a una tribu, en este caso, a la tribu de Judá, quienes son los llamados a presidir, en este caso, la obra del Señor. Ahora, Judá hizo algo sabio, hizo algo bueno, consultar al Señor, eso es algo muy bueno, pero también hizo algo adicional, buscó ayuda, solicitó la ayuda de la tribu de Simeón para poder llevar adelante la batalla. Y eso está bien, hermanos, porque no podemos hacer la obra solos, necesitamos siempre la ayuda de alguien más, necesitamos siempre el compañerismo y necesitamos siempre también la ayuda, el soporte de otras personas más que nos puedan ayudar. Las fuerzas más grandes de los cananeos, recuerda, ya habían sido vencidas por Josué, pero todavía quedaban ciudades cananeas por conquistar. Claro, eran más pequeñas, así que en teoría no se necesitaba tanto esfuerzo, pero todavía habían ciudades cananeas por conquistar. Y recuerda, el mandato de Dios era que el pueblo de Israel tenía que expulsar y destruir todas las ciudades cananeas. Dios dijo claramente en su palabra: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses, ni irás en pos de sus dioses. El pueblo de Israel no podía hacer alianzas, no debía hacer ningún tipo de alianza con ninguna nación cananea. Todas debían ser destruidas. Recuerda eso y tenlo presente, porque vamos a ver luego que Israel no obedeció ese mandato y justamente esa fue la razón que al final les causó tantos problemas. Cada tribu entonces debía de limpiar su zona, ¿verdad? De las ciudades cananeas que todavía se encontraban habitadas, porque era la tierra que Dios les había dado. Ahora, como vuelvo a repetir, ¿fue bueno que Judá buscara ayuda en otra tribu? Sí, porque hacían frente a un enemigo común. Así que Simeón subió junto a Judá, las dos tribus,
Y dice la palabra que el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. Una de las cosas que notamos con respecto a Judá y a Simeón es que la Biblia dice que el Señor estaba con ellos. Y lo vemos y podemos corroborarlo por varias razones. Una, porque Dios les da el liderazgo a ellos. Dos, porque ellos consultan al Señor. Tres, porque Dios les da la victoria. Cuatro, porque están trabajando en unión, en unidad, en compañerismo, en comunión. Entonces, vemos varios factores que nos van pintando el cuadro que, por lo menos hasta este momento, Dios está caminando, si no con todo el pueblo de Israel, por lo menos sí con Judá y con Simeón, que hasta este punto están haciendo las cosas bien, a pesar de que Josué ya no está vivo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Ellos están siguiendo los pasos de Josué? Sí. Usted recuerde, mi amado hermano, hermana, que Josué capítulo 24 y 25 son dos discursos que Josué le da al pueblo de Israel. Y en capítulo 24, Josué le dice, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué responde el pueblo de Israel? Todas las tribus. No, nosotros también serviremos al Señor. ¿Y qué le dice Josué? No, ustedes no van a poder servir al Señor, porque Dios es un Dios celoso. Y si ustedes no le sirven con celo, no le sirven con integridad, es decir, con todo su corazón, no van a poder, van a fracasar. Y el pueblo de Israel dice, no, nosotros vamos a servir con integridad. Y Josué le dice, ok, esta piedra es testigo de sus palabras, de que ustedes se han comprometido, nadie les ha obligado, ustedes han dicho, yo quiero servir al Señor. Bueno, pasa el tiempo, Josué ya murió, ahora se va a probar la promesa que ellos hicieron. Ahora, por así decirlo, esta piedra va a decir, ok, lo que prometieron, ¿dónde está? Vamos a ver que por lo menos hasta este momento ellos están cumpliendo su promesa. Por lo menos la tribu de Judá y Simeón están cumpliendo su promesa. Continuamos el relato. Seguimos leyendo. Jueces capítulo 1. Hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Bezek, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Bezek dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén y la tomaron. La pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Muy bien. En medio de esta batalla y en medio de este conflicto que se está desarrollando, Judá y Simeón están conquistando ciudades, el Señor está respaldándolos, el Señor está con ellos, está entregando en sus manos a los enemigos, llegan hasta una ciudad que se llama Bezek y capturan a su rey que se llamaba Adoni-Bezek, señor del relámpago, literalmente hablando. Y a este hombre dice la escritura que ellos le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué cortarle los pulgares de las manos y de los pies? ¿Por qué? Esa era una costumbre antigua que básicamente tenía dos propósitos. Una, humillar al rival porque les cortabas parte de sus manos y de sus pies. Dos, le volvía inútil para la batalla porque sin pulgar, imagínate, ya no puedes agarrar una espada. Para tú agarrar la espada necesitas toda tu mano. Pero si ya no tienes pulgar, ¿cómo agarras algo? Ya no puedes, ni con ninguna de las dos manos, no tienes pulgar. Ya no puedes agarrar una espada, ya no puedes luchar. Entonces, esa era la costumbre. Hacer inútil a una persona para la batalla y humillarle. Entonces, eso es lo que los judíos hicieron contra el rey Adoni-Bezek. Y bueno, él mismo reconoce, yo también hice lo mismo con otros 70 reyes, así que lo que he hecho yo, ahora pues he cosechado, ¿verdad? Y esa ilustración es interesante, por algo se coloca ahí en la escritura, por algo el Espíritu Santo permite que esa ilustración esté puesta allí, porque todo este capítulo nos habla de eso, de siembra y cosecha. Esa es la idea. Vamos a ver más adelante, hermanos, que más que mutilarnos los pulgares, bueno, por lo menos mutilarnos los pulgares nos hace inútiles para la batalla, pero el pecado te vuelve inútil espiritualmente. La ley de la siembra y la cosecha, en su mayor expresión. Este rey era un rey malvado, cananeo, pagano, idólatra, que había cortado los pulgares de muchos otros reyes, que había humillado y había vuelto inútiles a muchos otros reyes. A espada vivió, a espada murió. Lo que cosechó en su vida, lo que sembró en su vida, lo cosechó. Y él también sufrió lo que él mismo había hecho a otros. Esto en un plano más grande nos hace ver lo que está sembrando Israel
eso va a cosechar. Cortarte el pulgar te puede volver inútil para la batalla, pero el pecado, dice el Espíritu Santo, te puede volver inútil espiritualmente hablando. Así como sin un pulgar, yo no puedo coger una espada y no puedo moverme bien, no puedo agarrar cosas, estoy limitado en mi accionar. Por un momento, ahí donde tú estás, haz tus pulgares así. ¿Sí? Haz tus pulgares así un momentito nada más. Ya, trata de escribir con esta mano, así, con los 4 dedos. Trata de escribir algo. Trata de teclear con 4 dedos nada más. Trata de coger, mira, yo quiero coger el micrófono con 4 dedos y es difícil. Trata de ponerte ropa con 4 dedos. Trata de hacer algo, bueno, yo no me puedo peinar porque no tengo pelo, pero si tuviera, sería un poco difícil también peinarme. Para las mujeres, trata de hacerse una trenza con 4 dedos. Trata de tocar el piano con 4 dedos. A mi hermana Araceli, trata de tocar guitarra con 4 dedos. Es un poco difícil, de verdad. Es muy limitado. Hay muchas cosas que ya no vas a poder hacer. Dice el Espíritu Santo. El pecado es como cortarte no solamente el pulgar, sino es como cortarte toda la mano. Pierdes habilidades. No puedes hacer muchas cosas. El pecado te limita. El pecado nos limita de muchas cosas. Ya no podemos tener gozo, ya no podemos tener pasión por Dios, ya no podemos servir al Señor, ya no sentimos ese optimismo, ya no sentimos esa alegría de levantarnos cada mañana y decir gracias Señor por este nuevo día. Ya no sentimos esa esperanza de decir mañana va a ser mejor. ¿Verdad? Ya no. Porque así como se cortan nuestros pulgares y nos volvemos inútiles, el pecado nos vuelve inútiles espiritualmente. Nos oprime, nos reprime. Imagínate usted, sin pies y sin manos, sin brazos, sin piernas, sin ojos, sin nariz, sin oídos, sin sentidos. El pecado nos deja de esa manera. La tribu de Judá peleó y conquistó Jerusalén. Dice aquí la escritura. Anoto de manera temporal. Más adelante vamos a ver que no pudo retener esa victoria. Siguieron su campaña y derrotaron a los cananeos de las zonas montañosas del Negev y de las tierras bajas. Sin embargo, esa victoria tampoco fue completa, porque eventualmente perdieron todo lo que habían avanzado. Y eso es lo terrible del pecado. Usted puede haber avanzado mucho, usted puede saber Biblia, usted puede haber servido muchos años, usted puede haber tenido un ministerio activo, usted puede haber sido conocido por su servicio, por su diligencia, usted puede tener incluso condecoraciones de la iglesia, saludos, reconocimientos, un pasado hermoso. Pero si usted hoy no está luchando contra el pecado y el pecado le está cortando los pulgares y en sí toda la mano y todos los brazos y todas las piernas, hoy usted se encuentra limitado y lo que usted pudo haber conseguido en el pasado lo va a perder. Lo va a perder, hermano. Eso es lo terrible, lo angustioso y lo escabroso del pecado, que nos puede hacer perder todo lo que hemos ganado, nos puede hacer retroceder todo lo que hemos avanzado, nos puede hacer olvidar todo lo que hemos aprendido, nos puede hacer traicionar todo lo que nos hemos comprometido. Judá empezó bien, Judá empezó buscando a Dios, Judá empezó pidiendo ayuda, Judá empezó luchando las batallas del Señor, pero las victorias que consiguió, 1, no fueron totales, 2, no fueron permanentes. ¿Por qué? La ilustración del rey Adoni-Bezek nos lo muestra. Porque su victoria no era total, porque así como ellos cortaban pulgares, el pecado les había cortado a ellos la iniciativa, el poder, la fuente, la conexión con el poder de Dios. Entonces, ¿qué entendemos en este primer segmento? Bueno, lo que ya hemos aprendido en el libro de Josué, acaso estamos recordando muchas otras cosas. Mientras Israel busque a Dios y se consagre a Él, obtendrá victoria en lo que hagan. Pero cuando dejamos al Señor, inmediatamente experimentaremos la derrota. El mejor seguro entonces para el creyente, ¿cuál es? No lo que pagas en el banco, no. El mejor seguro para el creyente es tu obediencia, mi obediencia a Dios. Obedecer al Señor. Segundo punto, sin consagración completa no hay victoria completa. Entonces, y leyéndolo de manera inversa, si usted quiere tener victoria completa, usted necesita consagrarse de manera completa. ¿Qué hubiera pasado si al rey le cortaban solo un pulgar de una mano y de un pie? El otro sí normal. Usted diría, bueno, por lo menos puedo hacer cosas con mi mano derecha. Pero no podía hacer todo, porque mi mano izquierda estaría inutilizada.
Y si usted fuera zurdo, ya no podría hacer nada, ¿verdad? Leamos. Jueces capítulo 1, verso 10. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Ahí usted lo puede ver en pantalla. De allí fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, éste lo persuadió que pidiera un campo a su padre. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también las fuentes de las aguas. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, Jetro, si usted recuerda, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur del Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Hasta aquí leamos un momento. ¿Qué nos sigue contando? ¿Qué nos sigue narrando? ¿Qué nos sigue describiendo la palabra del Señor? Bueno, Judá continúa avanzando, llega a una ciudad que se llama Hebrón, o conocida como Kiriat Arba. Kiriat Arba fue el lugar donde muchos años antes Moisés envió a espías, y estos 10 espías, bueno, eran 12, pero de los 12, 10, vieron que había gigantes. Hebrón se encuentra en la zona montañosa de Canaán. Y allí en esa zona montañosa ellos vieron gigantes, que eran los hijos de Anac, los anaseos. Y ellos tuvieron temor e hicieron que todo el pueblo pecara. Ahora Judá, en una especie de justicia poética, vuelve nuevamente a esa zona, Hebrón o Kiriat Arba, y derrotan a los cananeos que habitaban allí, a los gigantes. Caleb, que era de Judá, y que dicho sea de paso, era el último líder que quedaba, el último hombre que quedaba de esa generación que salió de Egipto, que vivió los 40 años en el desierto, era el único que quedaba allá. Había muerto Moisés, había muerto Aarón, había muerto todos los del pueblo, había muerto también el hijo de Aarón, había muerto Josué, había muerto todos ya. Solamente quedaba Caleb de esa época, un líder que había visto la mano de Dios, un líder que había visto la gloria de Dios, pero ya era un hombre anciano, por supuesto. Ese hombre ya dice, ofrece a su hija a quien tome la ciudad de Kiriat Sefer, que era otra ciudad también ocupada por los gigantes anaseos, y Otoniel, un nuevo líder, sangre nueva, sangre fresca, se levanta y logra la victoria casándose, y obviamente obtiene la recompensa casándose con la hija de Caleb, Axa, ¿no? Otoniel era su sobrino, también dicho sea de paso, también de la tribu de Judá. Entonces, hasta este punto, ¿qué vemos? Entendemos un poco mejor por qué a Judá, y note esto, por qué a Judá le fue mejor que a las demás tribus. Porque si tú lees el capítulo número 1 de Jueces de manera completa, así, de una sola leída, tú te vas a dar cuenta que la mayor parte de la descripción de este capítulo se refiere a Judá y muy poquito a las demás tribus. Y quien obtuvo mayores victorias de todas las 12 tribus fue la tribu de Judá. ¿Por qué? Yo me preguntaba. ¿Se puede entender un poco mejor por qué a Judá le iba un poco mejor y pudo conquistar casi a todos sus enemigos, casi a todos, porque no pudo a todos, pero casi a todos? ¿Sabes por qué? Porque en Judá habían líderes fuertes y uno de ellos era Caleb. En Judá habían líderes fuertes y uno de esos líderes fuertes era Caleb, un hombre que a pesar de que era anciano, era un hombre que era de bendición para el pueblo de Dios, porque era un hombre que conocía la palabra, era un hombre de fe, era un hombre de iniciativa. Recuerda lo que Caleb le dijo a Josué cuando estaba vivo: dame los montes, dame ese monte, porque la misma fuerza que tenía hace 45 años es la misma fuerza que tengo hoy. El Señor me va a ayudar, vamos a conquistar esos gigantes. ¿Ves? Esa actitud, ese compromiso de Caleb hacía que inspirara a toda su tribu. Y por eso esta tribu andaba un poco mejor que las demás, por el liderazgo. Hermanos, dicen los conocedores, dicen los que saben, todo crece o todo se cae por el liderazgo. Tu hogar repunta, levanta o se hunde dependiendo de quién, del padre de familia, del que está liderando. Tú eres el responsable, hablo a los varones, de que tu hogar se levante o que tu hogar se hunda.
en el ministerio avanza o se estanca o retrocede o se destruye por el liderazgo. El liderazgo va a hacer que la obra avance o que la obra se detenga. Porque el liderazgo o es de inspiración, o es de ánimo, o es de fortaleza, o simplemente es un liderazgo intrascendente, es un liderazgo que no ayuda, es un liderazgo que entorpece la obra. ¿Qué necesita el pueblo de Dios, hermanos? Liderazgo fuerte. Hombres y mujeres que sean fuertes espiritualmente, que tengan convicciones claras, que tengan su llamado claro, que tengan sus pies parados en la palabra de Dios, que tengan una fe firme, una fe fuerte, que sean ejemplos vivos para los demás hermanos. Pero si no hay un liderazgo fuerte, si no hay un liderazgo consagrado, si no hay un liderazgo firme, entonces imagínate, los demás hermanos se van a desanimar, se van a desalentar, nadie va a ser animado a hacer nada, nadie va a ser alentado a hacer nada, porque no hay nadie adelante que les diga, vamos a servir, vamos a seguir adelante. ¿Por qué le iba mejor a Judá que a las demás tribus? Porque Judá tenía a Caleb. Porque Judá tenía a Caleb, ¿verdad? ¿Por qué también le iba mejor a Judá? Porque Judá tenía no solamente líderes fuertes, sino tenía líderes de recambio. ¿Qué significa líderes de recambio? Josué murió, Moisés murió, Caleb también iba a morir, porque ella era un hombre anciano y ya iba a morir. Pero ¿sabes quién aparece? Otoniel. ¿Quién es Otoniel? Bueno, aparte de ser el sobrino de Caleb, es un hombre que vemos que también tiene valentía, también tiene valor, tiene coraje y el Señor está con él y logra la victoria, derrotan a los gigantes. Un líder de recambio. No solamente es importante entonces tener un liderazgo fuerte en la iglesia o en la familia, sino es importante también preparar a la siguiente generación. Porque usted no va a ser joven para siempre, yo no voy a ser joven para siempre, algún día pasaremos. ¿Quién se hará cargo de la obra del Señor? ¿Quién se hará cargo de nuestro hogar? ¿Quién llevará adelante nuestra familia? ¿Quién llevará adelante las cosas que Dios está haciendo? Pues esos son los líderes de recambio, las personas que estarán dispuestas a continuar el desafío cuando nosotros ya no estemos. ¿Por qué entonces a Judá le iba mejor? Por un fuerte liderazgo, porque tenía liderazgo de recambio y porque Dios estaba con ellos. Y una ilustración bonita la podemos ver en la petición que hace Axa, la hija de Otoniel. Charles Spurgeon alguna vez predicó acerca de esto. Él solía predicar largo de versos muy pequeñitos de la Biblia y él predicó acerca de la oración de Axa, ¿no? Y Axa, ¿qué pidió? Padre, ya que me has dado las tierras del Negev, dame también fuentes de agua, ¿no? Y de eso predicó acerca de la oración, ¿no? Axa pidió a su padre porque era su padre, Axa pidió confiada, Axa pidió bajo los méritos de todo lo que había conseguido el Señor por medio de su padre, y su padre le concedió no solamente las fuentes de arriba, sino las de abajo. Su padre le dio más todavía de lo que ella pidió. Y esa ilustración, vuelvo a repetir, ¿por qué está allí? ¿Por qué el Espíritu Santo la coloca? Y es que, hermanos, el Espíritu de Dios nos quiere hacer entender, así como nos hizo entender al inicio que el pecado nos puede hacer inútiles espiritualmente, aquí también nos hace ver que más bien la consagración a Dios nos da el valor y nos da la confianza de poder pedirle a Dios. Y Dios nos dará mucho más de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, tal vez humanamente hablando parezca algo muy difícil de conseguir, aquello que tú estás deseando, anhelando. Pero si usted está viviendo en consagración a Dios, si usted está viviendo buscando a Dios, si usted está viviendo de una manera obediente al Señor, entonces la oración de Axa nos anima: pide y se te dará. Pide y recibirás. Clama al Señor y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hermanos, si usted está haciendo las cosas bien, clame al Señor, porque Dios le va a dar mucho más de lo que te pide o entiende. Pero ¿cuál es el requisito? Consagración completa. Consagración completa. Sigamos leyendo. Judá tomó a Gaza con su territorio. Estamos en Jueces capítulo 1. Judá toma a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Mira, ojo, mira. Pon tus ojos en la Biblia o en la pantalla. Pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Ojo allí. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Interesante. No era que todo Judá le iba bien. Ojo,
No era que a todo Judá le iba bien. Aquí vamos viendo ya más detalle. ¿Qué vemos? Que dentro de Judá dieron a Caleb la región de Hebrón o Kiriat Arba, la zona montañosa donde vivían los gigantes. En teoría la parte más difícil, porque imagínate, si tú vas a comparar un carro de hierro contra un gigante, pues es obviamente más difícil luchar contra gigantes que contra carros de hierro. Además, el pueblo de Israel ya había luchado contra carros de hierro. Mira el libro de Josué, ahí vas a ver cómo cuando se enfrentaron con los reyes del sur, se enfrentaron a reyes que tenían carros de hierro. Igual los vencieron en el nombre del Señor. Y recuerda, los quemaron todavía. No los trajeron para sí porque ellos querían confiar en Dios, no en caballos. Y eso fue una lección poderosísima. Pero aquí vemos que a Caleb le dieron la región montañosa, la parte más difícil porque él la pidió. ¿Y qué dice? Que Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac junto con su sobrino Otoniel. Ellos vencieron lo más difícil, ¿eh? Pero el resto del pueblo de Judá, al resto de la tribu de Judá, que no era de la familia de Caleb, ellos fueron a la zona más fácil, a las zonas, al valle, ¿no? A la zona plana, y no pudieron vencer a los que vivían en la zona plana, porque tenían carros de hierro, dice. A ver, velo en perspectiva, ¿sí? Todo el pueblo de Israel, de toda la tribu de Judá, perdón, vamos a dividirlo en dos. La familia de Caleb, ellos se les otorga la zona más difícil, la región montañosa, con árboles, donde la gente se puede esconder, donde hay cuevas, un terreno agreste, más difícil, donde viven los gigantes encima. Y Caleb logra vencerlos y quedarse con esa zona. Y el resto de la tribu de Judá, ¿sí? Van a la zona plana, donde se puede ver fácilmente el enemigo, donde puedes batallar sin ningún problema, y no pueden vencer a los, y no son gigantes, ¿eh? Y no pueden vencer a los cananeos, porque tienen carros de hierro. No sé tú, pero yo creo que algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí, algo raro. Sigamos leyendo, después lo vamos a analizar. Pero los hijos de Benjamín, dice, tampoco expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel, el nombre de la ciudad era Luz, y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él le mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó allí una ciudad que se llamó Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Excelente. A ver, recapitulando, ¿sí? Judá y Simeón derrotaron a muchos cananeos, pero la familia de Caleb fue la que logró derrotar a los gigantes en la región montañosa, porque el Señor estaba con ellos, porque Caleb era un hombre de integridad, Caleb era un hombre de fe, Caleb era un hombre de obediencia. Él y toda su familia vencieron el gran desafío que eran los hijos de Anac, que eran gigantes en la tierra. El resto de la tribu de Judá, que la tenía más fácil, la verdad, porque tenían que pelear en zona plana, no habían gigantes, no pudo vencer a sus enemigos a pesar de que era más fácil porque tenían carros de hierro. Esto es inaudito, vuelvo a repetir, porque ellos ya habían podido, Caleb siendo menos había podido contra gigantes y el pueblo de Israel había podido antes con ejércitos que tenían carros de hierro. ¿Qué pasó? Ellos están empezando a desconfiar de Dios y no se sometieron a él. Si bien es cierto, al inicio el pueblo de Judá consultó a Dios, aquí ya no vemos al pueblo consultando a Dios. Ya no vemos al pueblo clamando a Dios, pidiendo ayuda del Señor. No, los vemos simplemente callados, tratando de hacer en sus fuerzas lo que tienen que hacer. Por supuesto, lo que obtienen es la derrota. Caleb ya era anciano. El liderazgo de recambio solamente estaba en la tribu, en la zona de él y su familia, pero de los demás de la tribu de Judá ya no vemos levantarse otros líderes aparte de Caleb. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo empieza a perder pasión, convicción, fortaleza y obviamente empiezan a experimentar las primeras derrotas. Que es como cuando empezamos a alejarnos del Señor, hermano. Cuando uno se aleja del Señor no lo hace de un momento a otro. Uno lo hace progresivamente. Vas dejando de orar, vas dejando de congregar, vas dejando de tener comunión con los hermanos, vas dejando de meditar, de reflexionar, empezamos a tropezar, empezamos a caer en los pecados pasados,
nos empieza a ganar el mal carácter, empezamos a experimentar las primeras derrotas, pero eso es solo el principio de dolores, porque si yo sigo en esa actitud de alejarme del Señor y de no querer saber nada con Dios, experimentaré peores cosas. Ruptura familiar, crisis económica, enfermedades y tantas cosas terribles que les pasan a las personas que se apartan del Señor. Entonces hay una progresión en esta destrucción, en este camino descendente. La tribu de Judá está empezando a experimentar las primeras derrotas, cuando antes no habían experimentado ninguna, excepto cuando pecaron nada más. Pero acá está pasando esto. Ahora, la tribu de Benjamín dice, tampoco pudo expulsar a los de Jerusalén cuando tomaron su ciudad. Yo quiero que notes algo. ¿Quién fue quien conquistó Jerusalén? ¿Fue Benjamín? No, fue Judá. Judá salió y conquistó Jerusalén, a pesar de que no le correspondía como tribu, la conquistó y siguieron su camino. Entonces Benjamín fue a conquistar una pelea que él no había peleado. Fue a conquistar una batalla que él no había ganado. ¿Y sabes qué pasa cuando tú vas a conquistar algo que tú no has ganado, que tú no has peleado, que tú no has luchado por eso? Uno, no lo valoras. Dos, no te has esforzado, no conoces el esfuerzo. Tres, piensas que todo es fácil. Por eso es que Dios muchas veces permite en nuestras vidas pruebas. Porque, hermano, si Dios nos diera todo en la mano, así regalado, no valoraríamos nada. Pero cuando tú valoras algo es porque has orado por eso, has doblado rodillas por eso, has ayunado por eso, has estudiado, te has esforzado. Las cosas gratis nunca funcionan. Nunca funcionan. Por eso los gobiernos socialistas fracasan, porque quieren regalar cosas a gente que no lo ha ganado, que no se ha esforzado por eso, que no lo ha luchado. Benjamín fue a conquistar una tierra que ellos no habían ganado, que ellos no habían peleado. Entonces no pudieron expulsarlo de Jerusalén. Porque, ¿qué pasó? Ellos, a pesar de que fueron los jebuseos, a pesar de que habían sido conquistados por Judá, ¿sabes qué pasó? Cuando Judá se fue, ¿qué sucedió? Regresaron. Otro secreto. El pecado lo puedes vencer ayer, pero si tú no lo estás venciendo hoy, va a regresar. Los enemigos, tú los puedes haber vencido ayer, pero si no estás peleando contra ellos hoy, regresarán. Judá venció Jerusalén, la conquistó, pero como no era su tierra, se fue, porque ellos tenían que ver su tierra. Benjamín dijo, gracias Judá, nos hiciste la tarea fácil. Llegan a Benjamín, oh sorpresa, llegan a Judá, a Jerusalén, perdón, oh sorpresa, ya estaba habitada otra vez. Quisieron batallar, no pudieron. ¿Por qué? Porque Benjamín no estaba acostumbrado a la batalla. No puedes ganar algo por lo cual tú no has peleado. Te tiene que costar para que lo valores. Tienes que sufrirla para que la valores. Y Benjamín no hizo eso. Jerusalén otra vez quedó habitada por paganos y no sería liberada sino hasta mucho tiempo después, muchos siglos después, hasta el tiempo del rey David. Cuando David efectivamente conquistó Jerusalén una vez y para siempre y la hizo la capital de Israel y sería llamada también la ciudad del Señor, la ciudad del rey. ¿Qué se nos dice aparte? Bueno, ya vimos qué pasó con Judá, ya vimos qué pasó con Benjamín, ¿no? Judá no pudo vencer completamente porque solamente parte de la tribu era consagrada a Dios, los demás no. Benjamín de plano no pudo conquistar su tierra porque estaba luchando algo que él no habían ganado, no se habían esforzado por ello. Ahora se nos dice que José sí pudo conquistar la ciudad de Betel y también se nos dice de José que estaba consagrado a Dios también, porque Dios estaba con ellos, igual que con Judá. Y se nos muestra una ilustración interesante. Dice que José mandó espías y esos espías llegaron a la ciudad que se llamaba Betel, encontraron a un hombre y le dijeron, muéstranos cómo entrar a la ciudad y no te mataremos a ti. El hombre dijo, ok, ahí está la entrada, no me maten a mí. Muy parecida a la historia de Rahab. ¿Tú te acuerdas que cuando llegaron a Jericó también mandaron espías y Rahab les dio acceso? Pero ¿qué hizo Rahab? ¿Qué no hizo este hombre? Rahab dijo, ok, yo sé que ustedes son de parte de Dios y el Señor es el Dios vivo de toda la tierra, así que por favor, no me maten, yo quiero ser parte de ustedes, yo también quiero creer en ese Dios. Y Rahab se volvió parte del pueblo de Dios. Pero este hombre de Betel, no, este hombre solamente dijo, mira, ok, a mí no me maten, no me hagan nada, no quiero problemas, ahí está la entrada, yo me voy. Y se fue con su familia. ¿Y sabes qué hizo? Se fue a otro lugar y construyó una ciudad que se llamaba igualito, se llamaba igual que la ciudad donde él había estado, Betel, Luz.
¿Por qué, otra vez, por qué el Espíritu Santo coloca esa ilustración? ¿No? Este pasaje es interesantísimo. Ya nos ha mostrado tres ilustraciones. La primera, la del rey Adoni-Bezek, que nos enseña que si bien es cierto, cortarte los pulgares te hace militarmente inútil, el pecado te hace espiritualmente inútil. Nos ha mostrado también la otra ilustración de la oración del pedido de Axa, la hija de Caleb, que pidiendo algo, su padre le da mucho más de lo que ella pidió. Porque es una hija que estaba sujeta a su padre y estaba en obediencia a él. Y ahora esta tercera ilustración de este hombre que escapa de la ciudad de Betel, de la ruina, y va y planta otra ciudad con el mismo nombre. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que los viejos hábitos son difíciles de vencer. Los viejos hábitos, los viejos pecados son difíciles de vencer. Cuando ya nos hemos acostumbrado a una vida de pecado, a una vida de inmundicia, a viejas mañas y viejos hábitos que usted y yo tenemos, esos son los enemigos más difíciles de vencer, hermanos. Porque tal vez yo he crecido muy independiente, por ejemplo, ¿no? Y no me gusta rendirle cuentas a nadie. Soy un hombre viejo, ¿qué voy a estar pidiéndole permiso a nadie? Yo le pedía permiso a mi mamá cuando era niño, pero de ahí no más. Y he crecido así, independiente, sin rendir cuentas a nadie, sin pedirle permiso a nadie. Y ahora vengo a la iglesia y este pastor me dice que tengo que rendir cuentas. No, dame el favor. Yo estoy muy viejo para estar rindiendo cuentas a nadie. Viejos pecados, viejas mañas que son difíciles de quitar. De repente nos gusta el dinero, nos gusta la platita, nos gusta tenerlo guardadito, contadito, seguro, y no nos gusta, pues somos devotos de acá, ¿no? Y no nos gusta dar, no nos gusta soltar dinero. Y yo digo, ¿qué voy a estar dando dinero a nadie? Es mi plata, yo le he gastado. Y de pronto en la iglesia el pastor me viene a decir que tenemos que diezmar, ofrendar. No, por favor, yo yo no voy a hacer eso. Viejos mañas, viejos pecados, viejos hábitos que son difíciles de cambiar. Tal vez algún pecado, algún mal hábito que arrastramos de años, que practicamos, mentir, tal vez, prometer y no cumplir, ser impuntual, por ejemplo. Hay gente que es impuntual no porque no puede, sino porque ya está en su ADN, ¿no? Tiene tiempo, pero dice, no, yo voy a llegar tarde porque, por la costumbre, ¿no? O uno dice, bueno, yo llego tarde, y un pastor le pregunta, pero hermano, ¿por qué llegas tarde, no? ¿Por qué? Y el hermano lo mira y le dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no llegar tarde? ¿No? ¿Qué problema hay de llegar tarde? ¿No? Entonces hay gente así, hay gente que ve que la impuntualidad no pasa nada, no hay problema, no es tan grave, ¿no? Y lo tiene absorbido ya en su ADN y es parte de su esencia, ¿no? Y viejas mañas, viejos hábitos que son difíciles de sacar, que son difíciles de erradicar. Tal vez la hermanita le gusta la telenovela, ¿no? Ve su Biblia, ¿no? Pero de ahí va y se enchufa su culebrón, su novela turca, su novela brasileña, su novela venezolana, su novela coreana, ¿no? Y ahí está horas de horas viendo la novela y se sabe todo, ¿ah? No te podría decir la genealogía de Jesús, pero sí te podría decir la genealogía del protagonista y que con quién está casado, pero a la vez sale con otra y la otra le engaña porque es hija de aquel, hijo del otro, porque sabes que las novelas son así medias enrevesadas, ¿no? Y se sabe toda la trama de la novela, ¿no? Pero no te podría explicar ni siquiera la genealogía de David, ¿no? Y viejas mañas, viejos hábitos que nos cuestan sacar de nuestras vidas y de nuestros corazones, ¿no? Eso vemos en esa ilustración. Un hombre que teniendo la oportunidad de ser salvo y de irse con el pueblo de Dios ganador, dice, no, ok, yo no tengo problemas, vayan, destruyen la ciudad si quieren, pero yo me voy a otro lugar y vuelvo a hacer lo que yo soy acostumbrado a hacer. Mi ciudad, mis maneras, mis formas, porque yo no quiero cambiar mi manera de ser, yo no quiero cambiar mi manera de pensar, porque así soy yo y nadie me va a cambiar. Obstáculo para la victoria. Si usted no está dispuesto a cambiar, si usted no está dispuesto a adaptarse, si usted no está dispuesto a transformar su mentalidad y a erradicar viejos hábitos y a adaptar nuevos hábitos, usted no va a poder encontrar la victoria en Cristo Jesús. Así de simple. Si usted no está dispuesto a cambiar, si usted no está dispuesto a dejar cosas y a tomar cosas nuevas, adaptar nuevos hábitos, ejercitarse en una nueva disciplina, entonces déjenme decirle, mi amado hermano, hermana, no va a poder encontrar la victoria como el Señor quiere que la encontremos. En el caso de Judá y de José, la Biblia dice claramente, el Señor estaba con ellos, a pesar de todo, los errores y todas sus cosas, pues ahí estaban ellos esforzándose. Pero en el caso de las demás no se dice eso. En Benjamín, por ejemplo, de la tribu de Benjamín no se dice nada, no se dice que Dios estaba con ellos, además no pudieron vencer a la tribu, a la ciudad de Jerusalén. Y a partir de aquí vamos a ver que a las demás tribus, las restantes,
la situación fue empeorando, porque no había liderazgo fuerte y porque tampoco había un compromiso de obediencia del pueblo de Dios. Y esos son dos ingredientes importantes. ¿Qué aprendemos entonces de ese segundo punto? Cuando no hay un liderazgo fuerte y consagrado que nos anime a buscar al Señor, entonces el pueblo se desanima, se relaja y se aparta de su llamado y compromiso. Por eso, hermanos, es tan importante el liderazgo fuerte y decidido para la salud del pueblo de Dios. Ahora, eso no significa que usted puede decir, ay, no, 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 mi líder hará las cosas por mí. No, mi líder evangelizará por mí. Mi líder orará por mí. No, porque usted ya acaba de ver en el caso de Benjamín. Si usted va y toma lo que usted no ha peleado, no lo va a valorar. Nadie puede pelear las batallas de otros. En pocas palabras, yo puedo orar por ti. Yo puedo aconsejarte. Si me pides consejo, yo te voy a dar un consejo. Alguno de los ancianos lo va a hacer también de mucho gusto, de mucha buena gana. Yo te puedo enseñar, te puedo discipular también. Pero yo no voy a tomar decisiones por ti, mi querido, mi querida hermana. Yo no voy a vivir tu vida por ti. Yo no voy a administrar las finanzas por ti, tus finanzas. Yo no voy a administrar tu hogar por ti. Yo no voy a aprender por ti la palabra. No. Tienes que hacerlo tú. Tú tienes que luchar. Tú te tienes que esforzar. Y si no te esfuerzas, y si no luchas, y si no buscas ganar tus propias batallas y obtener tus propias victorias, los viejos hábitos, los viejos pecados volverán. Se han ido, pero volverán, como volvieron los jebuseos a Jerusalén. Y no podrás derrotarlos. Y podrás tener, como tenía Judas, ¿verdad? ¿Qué tenía Judas? El mejor maestro, el mejor pastor, el mejor líder, la mejor iglesia, ¿no? La mejor comunidad. Tenía los apóstoles a su lado. Veía los milagros de Dios, escuchaba las enseñanzas de Jesús. Tenía lo mejor de lo mejor. Aún así, traicionó al Señor. ¿Ve? Usted puede estar en la mejor iglesia. Y con eso no estoy diciendo que esta sea la mejor iglesia. Pero para mí es una buena iglesia. Es una excelente iglesia y es la iglesia que el Señor nos ha dado. Pero seguramente habrán otras iglesias mucho mejores, por supuesto que sí. Y muchos mejores pastores que yo, por supuesto que sí. Pero aún así tú puedes estar en la mejor iglesia y tener el mejor de los pastores y el mejor de los discipuladores. Y tener toda la tecnología a tu alcance. Todo lo que necesitas para crecer espiritualmente. Pero si tú no decides hacerlo, nadie va a crecer por ti. Tercer punto. Sin liderazgo y decisión, experimentaremos la derrota. Leamos, por favor, Jueces capítulo 1 y los últimos versículos. Versículos 27 al 36. Pero Manasés, dice, no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, ni de Tanak y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalán, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Hasta ahí vamos a leer. Ahora vamos a ver 3 tribus más. ¿Qué pasó con Manasés? Dice, no pudo tomar posesión de varias ciudades que les correspondían. Los cananeos persistieron en habitar en ellas. Solo cuando se hicieron fuertes los de Manasés, los sometieron a trabajos forzados. Pero, dice, no los destruyeron. Y si usted recuerda lo que le dije al inicio de este sermón, ¿qué había mandado Dios por medio de Moisés? Que exterminaran a todos. Pero ellos dijeron, no, ¿para qué los vamos a destruir si pueden ser nuestros esclavos y pueden trabajar para nosotros? Entonces nosotros descansamos mientras ellos harán la tierra, cultivan, mueven las piedras, ellos hacen el trabajo pesado y nosotros descansamos. Ese espíritu de comodidad, de conformismo, de decir, yo quiero evitar la fatiga, ¿te acuerdas del cartero Jaimito? ¿No? Yo quiero evitar la fatiga. Ese espíritu de yo quiero evitar la fatiga, ese espíritu de Jaimito, lo único que hace es crear creyentes perezosos,
que le huyen al trabajo duro, que huyen a evangelizar, a orar, a ayunar, a hacer vigilia, porque dicen, ah, qué flojera, qué cansado, no, ya tengo suficiente, yo trabajo todo el día, estoy estresado, la palabra de moda ahora, ¿no? Del mediocre. El mediocre que dice cuando no quiere forzarse, ¿qué dice? Estoy estresado, estoy estresada, dice, ¿no? Ya, y no está dispuesto a sacrificarse. Y déjame decirte, amigo, mi hermano, nadie logra nada en la vida si no te esfuerzas. Imagínate que los grandes inventores y famosos, gente que ha logrado grandes avances de la ciencia, hubiera dicho, no, estoy estresado, ¿qué voy a estar haciendo cosas? No hubieran logrado nada. Yo no imagino a los grandes héroes, a los grandes científicos, a los grandes pensadores diciendo, oh, estoy estresado, no tengo ganas de inventar la electricidad, no tengo ganas de inventar las vacunas, no tengo ganas de inventar nada, porque estoy estresado. El estrés es el remedio del mediocre, así de simple. Y el estrés es simplemente un pecado, porque es que estamos perdiendo nuestro gozo y nuestra fuerza que provienen del Señor. Hermanos, déjenme decirles una cosa. El espíritu de comodidad te impide a ti, me impide a mí lograr las cosas grandes, y cosas grandes requieren grandes sacrificios. Es que sin sacrificio no hay victoria. Sin consagración, sin esfuerzo, no hay victoria, hermano. No hay victoria. Entonces, como estos de Manasés no querían esforzarse lo suficiente y dijeron, mejor vamos a que los cananeos hagan el trabajo por nosotros, incumplieron la palabra de Dios, convivieron con el enemigo. Y eso les causó terribles consecuencias luego, porque lo que el pecado te ofrece, el pecado te lo cobra, así de simple. Ojo a eso. Lo que el pecado te ofrece, el pecado te lo cobra, y te lo cobra caro. El pecado te ofrece placer, listo. Gracias, pecado. No, nada que gracias. Paga. Paga con tu vida, paga con tu gozo, paga con tu familia, paga. No, gratis no hay nada acá. Paga y te cobra caro. Lo que el pecado te ofrece, el pecado te lo cobra. Cuidado. También se nos dice que la media tribu de Efraín tampoco pudo expulsar a los cananeos que habitaban en Geser. Al final los cananeos terminaron viviendo en medio de ellos. Una vez más, tampoco pudieron expulsarlos. Zabulón dice tampoco pudo expulsar a los cananeos. Ellos habitaron en medio del pueblo de Dios como siervos sometidos a trabajo forzados. La pregunta es, en estos tres casos, ¿por qué no los expulsaron? ¿Por qué no los destruyeron? Si tenían suficiente fuerza para hacerlos sus siervos, pero no tenían fuerza para expulsarlos. Es decir, tengo fuerzas para hacer mi voluntad, pero no tengo fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Error. 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 Sigamos leyendo. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Al-Ab, ni de Aksib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos. Los habitantes de aquella tierra y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim hacia Sela, desde Sela, perdón, hacia arriba. Acá hay algo interesantísimo y realmente que te pone la piel de gallina. Dice la palabra de Dios que la tribu de Aser no solo no pudo vencer a los enemigos, a los cananeos, sino que aún peor, los enemigos, los cananeos, prevalecieron contra ellos. Y Aser tuvo que vivir entre los cananeos. Acá hay una diferencia, porque en los casos anteriores, si bien es cierto, no habían podido terminar de vencer a todos los cananeos, por lo menos tenían las tribus anteriores la suficiente fuerza para someter a los cananeos a trabajos forzados. Y los cananeos tuvieron que vivir entre el pueblo de Dios como esclavos. En el caso de Aser no fue así, fue al revés. Los cananeos tuvieron más fuerza que los de Aser, y los de Aser tuvieron que vivir entre los cananeos. Una cosa es que el cananeo viva entre tu pueblo como siervos, y una cosa es que tú vivas entre los cananeos. Aser no pudo vencer y tuvo que
inmiscuirse y tuvo que meterse entre todo el pueblo cananeo, pagano e idólatra. Obviamente, de entre todas las tribus, ya sabes cuál fue la primera que terminó abrazando en la idolatría y el paganismo. Fue la tribu de Aser, porque no tuvieron ni la fuerza ni el valor para poder vencer a sus enemigos y poder someterlos. No pudieron. Pregunta, ¿por qué no pidieron ayuda? ¿No? Judá lo hizo. ¿Por qué ellos no piden ayuda? ¿Por qué los demás tribus no los ayudan? Bueno, seguramente cada uno estaba tan ocupado en sus propias cosas que no tuvo tiempo de mirar a los demás. No había ningún líder fuerte que uniera a todo el pueblo hacia un mismo objetivo. No había. Dice la Biblia que tampoco Neftalí pudo expulsar a los habitantes de las ciudades de Bet-Semes y de Bet-Anat, sino que los hijos siervos sometidos a trabajos forzados. Tampoco Neftalí pudo. Y en el caso de Dan, ya eso fue peor, eso fue ya peor que hacer todavía. Porque dice que ellos ni siquiera pudieron tomar parte de su tierra. Porque ellos fueron a pelear contra los amorreos y los amorreos los forzaron en batalla y los arrinconaron en la zona montañosa y no los pudieron dejar descender. Así que los de Dan vivían ahí encerraditos en el terreno, en el poquito terreno que habían conseguido y no pudieron conseguir todo lo demás porque los amorreos dijeron, no, esta es mi tierra, no me vas a quitar nada. Y no pudieron quitársela. Cuando la tribu de José se hizo fuerte, dice la Biblia, que ellos ayudaron, ¿no?, a los de Dan y vencieron a los amorreos, pero tampoco los expulsaron, sino que los hicieron siervos sometidos a trabajos forzados. ¿Ves? ¿Cómo comenzamos esta predicación? Ya vamos a terminar. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con el pueblo de Israel buscando a Dios y Dios respondiéndoles. Vemos cómo Judá toma el liderazgo que Dios se lo da y Judá busca ayuda con Simeón, salen a la batalla, empiezan a obtener batallas, pero de pronto vemos una mirada más profunda y nos damos cuenta que no todo Judá era que estaba consagrado. Básicamente era Caleb y su familia y Dios les dio la victoria a ellos y aún vencieron a gigantes. Una victoria tremenda. Pero los demás, que ya no estaban con Caleb y con su familia, no pudieron vencer a los que estaban en el valle, que tenían carros de hierro. Y de allí, la cosa va bajando. Todas las demás tribus no podían vencer hasta que llegamos al último, que esta tribu, la tribu de Dan, termina arrinconada ahí en un pedazo de tierra. Entonces, el estándar va descendiendo. Las grandes victorias se vuelven pequeñas victorias y se vuelven derrotas. Las semillas de la destrucción ya están plantadas. Hermanos amados, este es el proceso de la debacle que vamos a ver las siguientes semanas en el libro de Jueces. Y este no es un libro para desanimarnos, es un libro para aprender, es un libro para recibir instrucción, porque no queremos experimentar esas derrotas, ¿o sí? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que usted no quiere experimentar esa derrota en su vida. Yo creo que usted quiere experimentar la victoria de Dios. Yo creo que usted quiere ser bendecido. Yo creo que usted quiere ser de bendición. Yo creo que usted quiere experimentar la buena vida abundante que Cristo vino a traer a sus hijos. Tiene un precio: esfuerzo, consagración, compromiso. Cuando deliberadamente, voluntariamente, hacemos caso omiso de la voluntad de Dios, es decir, no hacemos caso de la voluntad de Dios y hacemos nuestro propio parecer, podemos escapar de la repetición humana del hombre poniendo excusas, pero jamás podremos escapar de la disciplina de Dios en las consecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? El pueblo de Israel dijo, bueno, Dios nos ha mandado destruir a los habitantes paganos, a los cananeos. Nosotros decimos, no, yo creo que pueden ser buenos siervos. Entonces no los vamos a destruir como Dios dice, sino que le vamos a hacer nuestros siervos. Consecuencia, esos siervos los van a conquistar espiritualmente, los van a arrastrar a la idolatría y a toda una serie de años de grandes y terribles consecuencias. Es como cuando un creyente ahora dice, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer esto, pero yo digo, no, yo no quiero hacerlo, prefiero hacer otra cosa. Entonces, alguien te puede reprender y te puede decir, hermano, un creyente no vive así, un creyente vive en orden. Usted puede excusarse, usted puede decir, bueno, ¿sabes qué? No tengo tiempo, mucho trabajo, no tengo dinero, no tengo ganas, qué sé yo. Puedes poner muchas excusas. Y nadie más te va a decir nada, porque nadie más te puede obligar a nada más. Pero vas a experimentar igual las consecuencias. Yo puedo escapar de los hombres poniendo excusas, pero de Dios no puedo escapar. Hermanos, cuando una persona
me dice, ¿sabes qué pasó? Yo no puedo congregar, yo no puedo servir, yo no puedo diezmar, yo no puedo hacer esto por una razón o por otra, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Yo no te puedo decir nada, te diré, bueno, hermano, ánimo, ¿no? Trate de hacerlo, trate de obedecer la palabra de Dios, yo le animo con la palabra, estaré orando por usted, pero nada más te voy a hacer, yo no te voy a poner una pistola en la cabeza, yo no voy a investigar tu billetera, a ver, muéstrame tu billetera, yo no voy a entrar a tu casa a ver cómo es tu horario, no, nadie va a hacer eso, cada uno es libre. Yo te puedo animar, pero nada más. Pero déjame decirte, si lo que tú estás poniendo son excusas, no vas a escapar de las consecuencias. No vas a escapar de las consecuencias. Yo te animo, todo lo contrario, te animo a que experimentes la victoria de Dios. Te animo a que experimentes la bendición que Dios quiere dar a sus hijos que valientemente quieren esforzarse y quieren conseguir las victorias que Dios te quiere dar. Porque el Señor, hermanos, nos ofrece una tierra de bendición. El Señor ha vencido al mayor de nuestros enemigos, que no es una tribu cananea, es el pecado. Los cananeos podían de alguna manera impactar negativamente al pueblo de Israel. El pecado te mata. Tal vez las malas amistades, las tribus, ¿verdad? Enemigas, pueden hacerte la guerra, pueden, la situación económica puede perjudicarte, la situación política puede hacerte sentir con miedo, qué sé yo, pero el pecado te destruye. Y Dios envió a su Hijo para destruir al pecado. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Cristo vino a esta tierra, su Hijo amado, Dios Todopoderoso. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para pagar la condena del pecado, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Él pagó la condena del pecado allí en la cruz, por usted y por mí. Y cuando Cristo murió en esa cruz, Él dijo, consumado es. El pecado ha sido pagado, ahora el camino de acceso a Dios está libre. Ahora, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tiene acceso a Dios, perdón de los pecados, vida eterna y la promesa de ir al cielo de la eternidad, de la gloria. No solo eso, sino que Dios te promete victoria en esta vida y victoria en la venidera. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de amor, una vida de esperanza, con un Dios que ahora es tu Padre, que te quiere guiar por medio de su palabra y darte victoria en las luchas que esta vida nos ofrece. Te lo dije al principio, la vida es difícil, la vida es dura, hermanos. No lo hagas más duro apartándote del Señor. La vida es complicada, hermanos, aún para los creyentes. No te compliques la vida apartándote del Señor. No la arruines más apartándote del Señor. Acércate a Dios, que en esta noche, en esta mañana, te ofrece la salvación, la restauración, la victoria por medio de Cristo Jesús. No te armes de excusas para no obedecer al Señor. Deja las excusas a un lado y simplemente preséntate delante del Señor y dile, Señor, yo tal vez he experimentado muchas derrotas en mi vida. Derrota tras derrota, derrota tras derrota. Ya estoy cansado de morder el polvo. Quiero experimentar la paz, el gozo y la victoria que vienen con aquellos que creen y obedecen al Señor tu Dios. Porque, hermanos, no hay situación tan complicada, ni hay persona que esté tan lejos de Dios, que Dios no te pueda sanar, que Dios no te pueda restaurar, que Dios no pueda resolver un problema. Él te puede ayudar. No sé cuál será la magnitud de tu problema. No sé cuál será la magnitud de la situación que tú estás viviendo. Pero sí te digo una cosa, no hay problema tan grande que hoy Dios no pueda resolver. Él tiene el poder para resolverlo y para darte victoria, paz y gozo. Y donde el hombre no te puede ayudar, Dios te puede ayudar. Así que te animo en esta mañana. Busca al Señor. Reconságrate a Él o conságrate a Él. Pídele perdón. Acércate a Él y dile, Señor, tal vez ayer fracasé, pero hoy quiero tener la victoria. O quiero vencer mis pecados pasados, esos viejos pecados, esas viejas mañas, esos viejos hábitos que una y otra y otra y otra vez vuelven a nuestra vida para intentar derrotarnos. Esta vez yo quiero entender y quiero encontrar la victoria. Recuerda que las consecuencias de tus actos las vas a experimentar tú solo. Bueno, y los que te rodean, ¿verdad? Tu familia.
Así que si quieres y amas a tu familia, entonces busca al Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Si no estás obedeciendo, si estás obedeciendo al Señor, encontrarás la victoria. Así que si ya estás obedeciendo al Señor, si estás buscando al Señor, ánimo, hermano, hermana, sigue adelante. Tal vez a veces la victoria demora, pero llega. A veces la victoria tarda, hermanos, pero va a llegar. Sin victoria, perdón, sin consagración no hay victoria, pero sí con consagración la victoria está asegurada. El pecado, hermanos, no confesado, no arrepentido, nos hace inútiles espiritualmente, pero la santidad conviene para todo, dice la palabra, y nos hace instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Y sabes qué? Déjame decirte una cosa. Dios no te ha salvado para ser inútil. Dios no te ha salvado para que tú vivas en una vida de tristeza, de amargura, de llanto, de problema tras problema. No. Dios te ha salvado para que vivas una vida y vida en abundancia. Dios te ha salvado para que seas luz hasta lo último de la tierra. Dios te ha salvado para que vivas una vida de gozo, de paz, de prosperidad, de fortaleza, de ánimo, para ser bendecido y para que seas de bendición a muchas otras personas que aún no conocen de Cristo Jesús. No te hablo de riquezas, te hablo de propósitos. Te hablo de que Dios quiere mostrar su gloria a través de tu vida y de los tuyos. Así que en esta mañana, ¿qué te parece? Si vamos unos momentos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé la victoria y que nos dé el carácter y la fuerza suficiente para vivir en obediencia al Señor, lo cual nos va a garantizar la victoria. Y si tú haces eso, aunque todo a tu alrededor se desmorone, tú obtendrás la victoria. Recuerda, Judá fracasó, las demás tribus fracasaron, pero por lo menos Caleb y su familia tuvieron victoria, vencieron a sus gigantes, experimentaron la bendición. ¿Por qué? Simplemente porque creyeron y obedecieron al Señor. ¿Y qué lado quieres estar? ¿De los que fracasan o de los que vencen? Tú eliges.